¿Cómo le va? Yo por ahí Sí, decime. en un ratito por ahí tengo que salir al médico, así que voy a estar en la clase en la calle y la voy a estar escuchando. Si se me No llega te, a pre- cortar es porque no tengo buena señal. no te preocupes, sabes que las clases quedan grabadas. Todos saben que las clases Sí, sí, quedan sí. grabadas y que desde mi cátedra estar acá es algo totalmente voluntario. ¿Sí? Está el que puede, el que quiere, Sí, sí, sí. aquel que tiene capacidad, aquella que tiene Sí, sí, yo capacidad para después la veo estudiar. porque tomo nota. Sí, porque después Buenísimo. tomo nota. Cuando la Bueno, grabo y voy tomando notas y cuando se queda grabada, así que gracias. perfecto. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Yo sé que traté de darles células en muy poquitas clases. Eh, la idea es que se quedaran con las funciones más importantes que realiza una célula, ¿sí? Y que a partir de eso ustedes les sirva como base para materias que van a tener, por ejemplo, en tercer año, donde van a ver más sistema nervioso y algo de sistema endocrino. Entonces, si no tienen un poquito de idea de cómo funciona una célula o cuáles son estas funciones más importantes, cuesta un poquito después cuando lleguen a tercero poder entender cómo es esto del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ah? Bueno, ¿quieren que arranquemos con preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer del material que dejé la clase pasada, de lo que estuvimos viendo hasta ahora de célula? ¿Alguna pregunta por acá, por el chat? Las escucho y las leo. Sí, profe, a mí no Des- me quedó algo claro sobre el tema del ADN. Bien, bueno, Cuando el ARN se junta con el pedacito, con el trozo del ADN, sí, ese pedacito que está junto, ¿vuelve al ADN o hace un ADN distinto? Se no. separa. Se separa el ARN que se va formando usando como modelo, ¿sí? Vos tenés el ADN que son dos hebras que están juntas, ¿no? ¿Me ves mis manos? Están juntas, Sí, pero suponete que necesitamos copiar este fragmento de ADN, ¿sí? Necesitamos transcribirlo a una molécula de ARN, ¿ah? ¿Qué va a pasar con este ADN? Primero está todo enroscado. Va a venir una enzima que lo va a desenroscar. Después va a venir una enzima que lo que va a hacer es separar, ¿sí? Esas dos hebras de ADN las va a separar y va a formar, se le llaman burbujas, ¿sí? Va a formar como una burbuja donde las dos hebras van a estar separadas entre sí. Y ya sea esta hebra o esta otra hebra, se va a utilizar como molde, ¿sí? ¿Cómo es esto de como molde? Bien, supongamos que toma este lado, ¿sí? Como hebra molde. Entonces, se va a empezar a leer cada una de las bases nitrogenadas que están acá, formando parte de esta hebra, se van a empezar a ver qué es lo que dice, otra enzima se va a encargar de eso, y al haber una amina, va a haber una enzima que va a traer un uracilo, y lo va a dejar pegadito a esa amina. ¿Ah? Después, por ejemplo, lee una citosina. Entonces va a venir otra enzima que va a traer una guanina y la va a dejar enganchadita. Entonces, esa burbujita que se formó, ¿sí? Donde está ese fragmento de ADN que necesita ser transcripto, va a quedar pegadita, ¿sí? Una hebra de ARN mensajero. ¿Qué va a hacer esa hebra de ARN mensajero? Una vez que se terminó de transcribir ese fragmento de ADN, se va a separar del ADN y va a quedar suelta. Y esta burbuja que se formó, si va a venir otra enzima, que no importa los nombres que tienen cada una de las enzimas, que lo que va a hacer es volver a juntar, ¿sí? Esas dos hebras de ADN. Se va a volver a enrollar y va a estar otra vez intacta. Y esa pequeña molécula, que es una hebra de ARN, va a viajar, va a sufrir algunas modificaciones que no importan, ¿sí? Sufre modificaciones esa molécula de ARN y va a salir por uno de los poros de esa membrana nuclear para dirigirse al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Donde hay ribosomas. Por eso se lo llama rugoso, porque tiene el aspecto
granulado que se lo dan los ribosomas que están adheridos. Y en cada uno de esos ribosomas, esa hebra de ARN que salió del núcleo se va a enganchar a los ribosomas, y los ribosomas van a empezar a leer cada 3 bases nitrogenadas. ¿Ah? Y otro ARN, que se llama de transferencia, cada 3 letras que sean leídas, va a traer el aminoácido que corresponde. Ahora lo vamos a ver todo junto en un video que yo habilité en el campus. ¿Ah? No sé si eso respondió un poco tu pregunta, Javi. Se me quedó dormido, Javi. Sí, no, estoy acá. Sí, ya sé que no sé. Hasta que activas el micrófono tarda. Claro. No, sí, me quedó claro. Bien, ahora si quieren Un vamos poquito a usar mejor esta ahora. clase para repasar todo lo que vimos de célula. ¿Ah? Y vamos a cerrar viendo un video. ¿Para qué? Para ver después, continuar con todo lo que tiene que ver con nutrición, pero específicamente con todo lo que tiene que ver con el sistema excretor. ¿Ah? Entonces, pero para poder entender el sistema excretor, necesitamos saber qué sustancias necesita nuestro cuerpo desechar y de dónde vienen esas sustancias. ¿Ah? Entonces, si pensamos en la materia en general, en fisiología humana, estuvimos viendo que nosotros somos un sistema abierto porque intercambiamos materia, energía e información. ¿Sí? Vimos que una manera en la cual intercambiamos materia y energía es a través de la nutrición. Nosotros incorporamos distintos nutrientes y entonces vimos los distintos nutrientes. Vimos las proteínas que aportan los aminoácidos, los hidratos de carbono, que si tienen una estructura que es más de un polisacárido, el nutriente que aporta son los monosacáridos. Vimos los lípidos, ¿sí?, que van a aportar aminoácidos y glicerol. Vimos que el oxígeno también es un nutriente, pero que ingresa por otro sistema, que es el respiratorio. Y vimos también que otra de las cosas que debemos incorporar y que viene ya con los alimentos, que es el agua. ¿Ah? Eso es lo que nuestro cuerpo hace que ingrese, ¿no? Esa materia que ingresa a través de nuestro cuerpo, y esa energía, que en el caso de los nutrientes es energía química. ¿Ah? Bien, en este proceso de la nutrición y que nuestro cuerpo necesita incorporar estos nutrientes, los sistemas que se encargan o participan en este proceso de nutrición, uno de los que vimos es el sistema digestivo. ¿Ah? Que el sistema digestivo lo que se encarga es de romper los nutrientes más grandes, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, rompe esas moléculas, las desarma para obtener estas moléculas básicas que son los nutrientes, los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos y el glicerol. ¿Ah? Y por otro lado, este sistema digestivo no solamente desarma estas moléculas grandes, sino que las absorbe a través de los intestinos. ¿Sí? Una vez que se absorbieron, pasan a otro sistema que es el circulatorio. Paralelo a esto, el otro nutriente que nos faltaba es el oxígeno. El sistema respiratorio, a través del proceso de hematosis, va a producir el intercambio de gases, incorporando el oxígeno e eliminando dióxido de carbono. Este oxígeno, ¿sí?, al igual que los otros nutrientes que vienen por el sistema digestivo, también pasa a la sangre. La sangre se encargará de distribuir a cada célula de nuestro organismo estos nutrientes: aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, glicerol y oxígeno. ¿Sí? Se los repito varias veces para que los vayamos memorizando. Bien, sí, vimos cómo era el sistema circulatorio, cómo estaba conformado, qué funciones cumplía, y entre esas funciones dijimos que era distribuir los distintos nutrientes para que ingresen a cada célula. Y entonces tuvimos que ver qué es una célula, ¿sí? Y las definimos entre todos como aquella unidad básica, ¿sí?, funcional y estructural de todo ser vivo. Básica porque es lo mínimo a partir de lo cual se considera como vida, ¿sí? Dijimos
Funcional porque cumple todas las funciones vitales. Y estructural porque le da forma a los seres vivos. ¿Ah? Y cuando hicimos un pequeño zoom para meternos en estas células, vimos que las células que conforman al ser humano son las células eucariotas animales. Eucariotas, ¿por qué? Porque tienen un núcleo y además de tener núcleo, tienen distintos compartimentos separados que cumplen distintas funciones. Y ahí lo pensamos como una casa que tiene distintos ambientes, ¿sí? Donde en la cocina se cocina, en el dormitorio se duerme, en el comedor se come, ¿sí? En el baño se eliminan todos los desechos. ¿Ah? Entonces, así como una casa tiene distintas habitaciones, las células que forman nuestro cuerpo son células eucariotas animales porque tienen distintos compartimentos. ¿Cuáles son esos compartimentos que nos quedamos como más importantes? Bueno, el primero de todos es el núcleo. Pero antes de ver esto del núcleo, nos metimos en la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque las células tienen un límite, ¿sí? Algo que las delimita. Nuestras casas tienen un límite, que son las paredes externas, el piso y el techo, ¿sí? Bien, las células tienen también una membrana que les marca un límite entre lo que es el interior y el exterior, y esa membrana se llama membrana plasmática. Y este aquí, oh casualidad, que nuestra membrana plasmática, la membrana plasmática que forma las células, están compuestas por los mismos nutrientes que necesitamos incorporar. Proteínas, hidratos de carbono y lípidos, que en este caso se llaman fosfolípidos. ¿Ah? Bien. Esta membrana no solamente se encarga de separar el interior del exterior, sino que también tiene la particularidad de seleccionar a qué cosas va a ser permeable y a qué cosas no va a ser permeables. A esto se lo llama permeabilidad selectiva. Y una manera de denominar a la membrana plasmática dentro de los distintos modelos que se fueron proponiendo, el que se considera como el modelo último, más importante y el definitivo, es el modelo de bicapa porque tiene dos capas, bicapa lipídicas, porque tiene fosfolípidos formando dos capas. ¿Ah? Vimos por qué forman esas dos capas, porque los fosfolípidos tienen una estructura muy particular, cuya cabecita, ¿sí?, es hidrofílica, tiene afinidad con el agua, y cuyas patitas son hidrofóbicas, es decir, no tienen afinidad con el agua, por lo tanto, van a tener la tendencia a formar dos capas de lípidos, ¿sí? Y también se la llama modelo de mosaico fluido. ¿Por qué? Porque estos fosfolípidos tienen la particularidad de cambiar de lugar, el que está afuera meterse y el que está adentro salir, ¿sí? Girar sobre su propio eje. Son distintos movimientos que hacen la membrana plasmática. No es algo rígido, ¿sí?, como una pared, sino que tiene movilidad. Y esta movilidad es lo que hace que la membrana plasmática tenga esta permeabilidad selectiva. ¿Cómo deja entrar y salir las distintas sustancias? Bueno, vimos que hay distintos tipos de transporte o de pasaje de distintas sustancias, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Y vimos dos grandes grupos. Aquellas que no necesita la célula utilizar energía y otro tipo de transporte donde la célula sí usa energía. ¿Cuándo necesita usar energía? Cuando necesita pasar de un lugar donde hay poca concentración a un lugar donde hay mucha concentración. Y lo habíamos pensado esto cuando estamos paradas en el andén del subte y viene el subte lleno, y para poder entrar tenemos que hacer mucha fuerza, ¿sí?, para poder ingresar al subte, al vagón del subte que está lleno de gente. De la misma manera, una célula para sacar generalmente es para sacar, ¿no? O en el caso que se dé para ingresar alguna sustancia, y
en ese pasaje va de un lugar de menor concentración a mayor concentración, la célula va a necesitar energía. ¿De dónde la va a obtener? De los nutrientes, ¿sí?, que en la respiración celular que se da en la mitocondria, ¿sí?, la célula obtiene. ¿Y cómo lo obtiene? Lo obtiene con el nombre de una molécula que se llama ATP, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Estoy haciendo un repaso general, así, muy abuelo de pájaro. ¿Ah? Bien, entonces, ¿Qué significa ATP? adenosín trifosfato, jamás se los voy a pedir. Con que me digan ATP, suficiente. Si alguno que es más mayorcito o más mayorcita y se acuerda de ATC, como se lo llamaba antes al Canal 7, cuando arrancó todo el auge de la televisión a color, eso me delata lo vieja que soy, Canal 7 se lo llamaba ATC, ¿sí?, por el color, la presencia de color. Bueno, en vez de ATC es ATP. ¿Ah? Solamente díganme eso, ATP, la energía está en forma de ATP, nada más, me encanta. Bien, esa energía se obtiene de las mitocondrias, cuando las mitocondrias se encargan de romper, seguir rompiendo, ¿sí?, el sistema digestivo, a los polisacáridos, los rompió y los transformó en monosacáridos, ¿sí? A las proteínas las rompió y las transformó en aminoácidos. Y a los lípidos los rompió y los transformó en ácidos grasos y glicerol. Pero no solamente la ruptura de estas moléculas llega hasta ahí, sino que estas moléculas tan sencillitas, cuando entran a las células las rompe más todavía. Rompe los enlaces que mantienen los átomos unidos de esa molécula, y cuando los rompe, ¿sí?, se libera energía. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando nosotros rompemos algo o sacamos algo, ¿sí?, no sé si ven, estoy sacando la tapita de mi fibrón, se libera energía siempre. Entonces, cuando una molécula, ¿sí?, rompe los enlaces que mantiene unidos a esos átomos, siempre produce liberación de energía. Energía que la célula la va a aprovechar y la va a utilizar en otra cosa. ¿En qué la va a utilizar? En construir otra cosa que la célula necesita. ¿Qué cosas puede construir una célula? Y puede construir, por ejemplo, proteínas. ¿Cómo las construye? ¿Cómo sabe una célula qué proteína tiene que construir? Porque hay una variedad impresionante de proteínas, diferentes unas de otras. ¿Cómo sabe la célula qué proteína fabricar? A través de esa energía que obtuvo de la ruptura de, por ejemplo, de la glucosa, que es un monosacárido. La información está contenida en el núcleo. Y el núcleo tiene la particularidad, vimos que tiene una doble membrana, igual que la célula, pero esa membrana tiene poros, orificios. Y adentro de este núcleo voy a encontrar un nucleolo, ¿sí?, que va a cumplir ciertas funciones, no importa, no me interesa que lo sepan, pero sí sepan que adentro del núcleo encuentro el material genético, por ejemplo el ADN, ¿sí? Y ese ADN tiene toda la información necesaria para producir todas las proteínas tan distintas que conforman nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando vimos el ejemplo del ADN, lo comparamos con un libro, ¿sí?, de Maru Botana, que tiene todas las recetas sabidas y por haber. Pero que uno, cuando va a cocinar y decide utilizar un recetario, no hace para un almuerzo o una cena todas las recetas, sino que selecciona una o dos. Profe, ¿Sí? disculpe. Sí. Profe, disculpe. No sé si le pasa a todos, pero yo la escucho muy entrecortada y después como muy Sí. rápido. Como, Sí, es que como tengo se aceleran. mala conexión. Cada ratito me aparece que mi conexión es inestable. Así que Ah, no, les debe claro. pasar absolutamente todo. No importa. Lo importante es que después en la grabación
graba directamente de mi computadora, no de lo que les llega a ustedes. Entonces van a tener la grabación completa. ¿Ah? Buenísimo, gracias, profe. No, ¿y por qué? Gracias, Vale, por avisarme. Yo como no había quejas, dije, bueno, a lo mejor me aparece el cartelito, pero a los demás les sale bien, ¿no? Pero evidentemente el cartelito indica que sale entrecortado. Bueno, entonces vimos que no necesitamos hacer todas las recetas, sino que necesitamos copiar alguna que otra para poder hacerla. Como el ADN no puede salir del núcleo, se va a transcribir en una molécula de ARN que se va a llamar ARN mensajero. Sí, y un poquito ya al comienzo explicándole a Javier cómo es esto de que se transcribe. ¿Ah? Igual tienen los videos que creo que son muy claros de Canal Encuentro con Paenza, ¿sí? Bien. Las proteínas que se forman, ¿sí? Si necesitan salir, ser exportadas al exterior, van a pasar por ejemplo, por el aparato de Golgi, que no solamente se encarga de sintetizar hidratos de carbono, sino que otra de las funciones que cumple el aparato de Golgi es empaquetar, es decir, darle los últimos toques a las proteínas para que estas proteínas luego sean empaquetadas y puedan salir, ¿sí? Por alguno de estos transportes, que generalmente es por exocitosis, transporte de membrana, uno de los transportes que vimos, para que vayan a otras células y esas células aprovechen lo que esta otra célula fabricó. ¿Ah? Entonces, preguntas en relación a esto. Estas son algunas de las estructuras de las células. Hay más, pero no nos importa. ¿Ah? Bien, yo estuve leyendo el material Sí. y habla de hidrolasas, peroxisomas, eso Bien. no. Todo lo que termina en asa, ¿sí? Son generalmente enzimas. Son enzimas. ¿Ah? Así que las ignoramos. Yo siempre digo, hay enzimas que hacen esto, hay enzimas que hacen esta otra cosa. Con las únicas enzimas que más o menos nos quedamos son con las del sistema digestivo. Que ya les dije, no necesito que me digan el nombre específico, sino que me las generalicen como las que actúan sobre las proteínas, proteasas. Las que actúan sobre los lípidos, lipasas. Y las que actúan sobre los hidratos de carbono son amilasas. ¿Sí? Amilasas, proteasas y lipasas. Son los únicos nombres muy generalistas que solamente tienen que aprender, que sepan ubicar dónde dentro del sistema digestivo las voy a encontrar, ¿sí? Amilasas, ¿dónde? Proteasas, ¿dónde? Lipasas, ¿dónde? ¿Quién me va a aportar esas enzimas? ¿Ah? El páncreas, el hígado, ¿qué va a aportar? El duodeno, ¿qué cosa? Las glándulas salivares, bueno, ¿qué van a aportar? ¿Qué enzimas? ¿Y sobre quién actúan? Nada más que eso. ¿Ah? Las enzimas son proteínas, por lo tanto, ¿quién las fabrica? Y a partir del núcleo. La célula, La célula. Bien. ¿Dónde se fabrican? en los ribosomas. Muy bien. ¿Y, En de dónde viene la información? del ARN, ¿Que se El transcribió núcleo. de quién? ¿Que se copió de quién? del ADN. Del claro, ADN. Del ¿Ah? ADN. Bien. Ay, qué suerte que entendí. Profe, y después, sí, porque no, lo aclaró bastante bien ahora, tenía como todo medio mezclado. Después está la respiración celular con las mitocondrias, ¿no? Bien, y la respiración celular es cómo a partir de los nutrientes que ingresaron por el sistema digestivo, cómo las células los aprovechan, ¿sí? Para producir energía. ¿Que cómo se llamaba esa energía? ¿Qué forma tomaba? ¿Forma de ATP. ATP? ATP. ATP. ¿Ah? Los que están callados y en la oscuridad, en las penumbras, detrás de su nombre y apellido, ¿me vienen siguiendo? ¿Sí? ¿Cómo te pediría un mate, Sí, Cintia? sí, profe. Te pediría un matazo de aquellos. Bueno, bien. Vaya a ser.
No, no. Llegué recién de esta mañana, me fui a las 6:30 de la mañana y recién llego. Bien. Nos quedan 10 minutos, pero el videito que vamos a compartir, que es el último que lo tienen en el campus, les va a ayudar a poder ver entre todos, ¿sí? Cómo es que... yo no quería pausar. Bueno, gracias. Les comparto. Quise apretar el verde y me salió cualquier cosa. Bueno, voy a tener que compartirles mi propio escritorio porque lo tengo aquí. Espera. ¿Les parece que vamos a este video? Vamos. Yo no quiero comprar nada ahora. Ay, Dios. Ahí estamos. Bien. Profe, si se corta, nos volvemos a conectar. Sí, por favor, así terminamos de ver esto. Lo puse sin sonido al video, total. Me interesan las imágenes, ¿sí? Y está todo en inglés. Además, es musiquita de fondo y está en inglés. Me avisan si lo ven o no lo ven. Me pareció muy piola. No sé cuál es la Universidad de La Laguna, pero está hecho con computadora y me pareció muy piola. Estas bolitas que ven acá son células, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es cortarla a la mitad para poder ver qué hay adentro. Evidentemente mi conexión es muy inestable porque miren que está tardando en cargar. Está tardando en cargar el video. Si no, profe, lo podemos presentar alguna de nosotras. Lo que pasa es que como lo quiero parar, lo voy a estar parando, por eso no les dije a ustedes que lo compartan. Bien, ahí son células. Específicamente son linfocitos. Linfocitos son células sanguíneas, son glóbulos blancos. ¿Ah? Bien, corto a la mitad un glóbulo blanco, que es una célula, y entonces acá en el medio voy a tener el núcleo. ¿Lo ven al núcleo? ¿Me escuchan? Se cortó. Sí, poco y nada, se entrecorta mucho, profe. Bueno, ay, perdón. Bueno, ¿lo ven al núcleo acá? ¿Sí? ¿Lo ven que estoy marcando Sí, yo? ahora sí se la escucha Mi bien, cursor profe. se ve, bueno, va a ir lento lo mío. Bien, núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo voy a encontrar esto más oscuro, es el nucleolo. ¿Ah? Y todo esto que está acá es ADN que tiene forma de cromatina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando el ADN estaba empaquetado, comprimido, se lo llama cromosoma. Cuando el ADN está suelto, está más flojito, se dice más laxo, forma la cromatina. ¿Ah? Y esto que aparece acá nomás, pegadito al núcleo, ¿qué será? El retículo endoplasmático. Muy bien, bien. El retículo endoplasmático. Recuerden que es una prolongación, el retículo endoplasmático es una prolongación de la membrana nuclear, ¿sí? Y separadito, pero cercano, esto que está acá, es el aparato de Golgi. ¿Ven? Se lo describe el aparato de Golgi como sacos aplanados. Y después todo esto que está acá, tan filamentoso, es el citoesqueleto, ¿sí? Son ciertas estructuras filamentosas que están en el citoplasma y que le dan cierta forma a la célula. ¿Ah? Bien, sigo.
Igual ahí les aparecen todos los nombres. Los lisosomas, nunca se los nombré, pero los lisosomas adentro tienen sustancias, enzimas, en realidad, que se encargan de degradar algunos desechos de la célula, ¿sí? ¿Ven estos filamentos? Son parte del citoesqueleto. Y algunas sustancias utilizan los microtúbulos o los filamentos del citoesqueleto para utilizarlo como un carril, ¿sí? Para transportar o que ciertas sustancias se muevan dentro de la célula. No le nombré los centríolos, no importa, ¿sí? No nos interesan. Esto es el núcleo. Y estos cositos redonditos que están acá en forma de, como si fuesen mini volcanes, ¿qué serán? Y entonces ahora nos metemos por adentro de un poro para meternos dentro del núcleo. Sí, ¿qué eran qué? ¿No? ¿O no? No te escucho porque se ve que estoy entrecortada. Repetime por favor la preguntita. Cuando empezó el video dijo que eran glóbulos blancos, linfocitos. Linfocitos, sí. Un glóbulo rojo es lo mismo, o sea, ¿es No. la misma estructura por dentro? No. Sí, todas las células tienen lo mismo. La única excepción del glóbulo rojo es que el glóbulo rojo cuando madura pierde su núcleo. ¿Sí? El glóbulo rojo es una excepción cuando alcanza la madurez para poder circular por la sangre, el glóbulo rojo pierde su núcleo. Cosa de locos, ¿sí? Por eso tiene la forma tan especial que tiene el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, si uno lo mira en un microscopio, es una forma es bicóncavo, ¿sí? Tiene como los dos lados. Si yo miro los dos lados del glóbulo rojo, lo voy a ver como comido, ¿sí? Como bicóncavo, como un pocito de cada lado. Y eso es porque pierde el núcleo al madurar, ¿ah? Pero el linfocito es una de las especies de glóbulos blancos. ¿Se acuerdan cuando vimos glóbulos blancos, que vimos sangre? Dijimos que a los glóbulos blancos se los pueden llamar también leucocitos. Y dentro de los glóbulos blancos tenemos distintos tipos de glóbulos blancos. Por ejemplo, los eosinófilos, ¿sí? Los basófilos, los monocitos, y una de las variedades son los linfocitos, ¿ah? Que intervienen mucho en las defensas. En realidad todos los glóbulos blancos participan de las defensas de nuestro cuerpo, pero los linfocitos tienen un papel muy, muy importante dentro de las defensas. ¿Ah? Bien, este es un ejemplo de un linfocito, pero si yo tomo un linfocito o tomo una neurona, que es una célula de nuestro sistema nervioso, voy a encontrar lo mismo. Voy a encontrar un núcleo, voy a encontrar retículo endoplasmático liso y rugoso, voy a encontrar un aparato de Golgi, voy a encontrar mitocondrias, voy a encontrar lisosomas, peroxisomas, voy a encontrar todo lo que tiene cualquier célula eucariota. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bien, vamos a cortar porque nos queda un minuto y volvemos a entrar. ¿Les parece? Dale. Salgamos y volvemos a entrar.